que es trabajos prácticos y lo que es laboratorio. Hay una cosa central que ustedes tienen que ver, que es si ustedes no aprueban el laboratorio, no pueden regularizar la materia, ¿no? O sea, el año pasado, bueno, muchos años hay Ya, ya gente te que grabo no... la cosa. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces, si ustedes no aprueban el laboratorio, por más que hayan aprobado con más de 7 los exámenes, quedan libres en la materia, ¿sí? Entonces es fundamental aprobar el laboratorio de física. La gente que hizo el laboratorio años anteriores, o sea, hasta 2 años anteriores, después me mandan un mail a mí, al correo mío, que ya le voy a poner acá en el chat, con la nota del laboratorio, ¿sí? Tengo que tener un comprobante para que les vaya registrando eso. Entonces, el laboratorio es una instancia fundamental, así como los trabajos prácticos, ¿sí? Trabajos prácticos van a tener con el profesor Guillermo Brito, van a tener el jueves trabajos prácticos, creo, con él. Entonces también tienen que tener completo todos los trabajos prácticos. Y por supuesto en la teoría, nosotros en la teoría van a tener 2 parciales, ¿sí? En esta materia tienen la posibilidad de promocionar. Para promocionar la materia se debe sacar más de 6 en cada uno de los parciales, ¿sí? El parcial va a ser presencial. Esto ya se ha definido este año, que los parciales van a ser presenciales, así que bueno, eso van a rendir en el horario de clase, a las 8 de la mañana seguramente, en la facultad, así que el parcial va a ser presencial. Eso ya después le voy a pasar el cronograma donde está establecido la fecha de los parciales. ¿Está claro hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno, el programa de la materia, este es el programa común para todas las carreras. Dice objetivo aquí los conocimientos fundamentales específicos de la física experimental, desarrollar las conductas experimentales a base de métodos científicos, vamos a ver todo eso, comprender los fenómenos físicos y su representación mediante modelos matemáticos, adquirir conocimiento en relación a la validez del modelo y su hipótesis, desarrollar la habilidad de la resolución del problema de física experimental. Esta es una materia sumamente larga, donde normalmente muchos temas, eh, muchas veces no se llega a todos los temas, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos temas. Bueno, hoy vamos a empezar viendo la física como ciencia fáctica, es un repaso de lo que ustedes han visto en el ingreso. Sí, lo que es física, ciencia fáctica, método experimental, magnitudes escalar y vectoriales, ejemplo, experimentación, medición, errores experimentales, teoría de propagación de error, bueno, precisión, lo que es exactitud, instrumento de medición, ejercicio. Ejercicio para hacer el trabajo práctico. Luego se ve estática del punto material, fuerza resultante, condición de equilibrio, estática del cuerpo rígido, acción y reacción, momento de una fuerza, cupla, condición de equilibrio. Luego es todo lo que es movimiento, que es cinemática. Todo lo que es cinemática, que es sistema de referencia, posición, movimiento, trayectoria, movimiento de traslación y rotación, velocidad, aceleración, todo lo que es movimiento rectilíneo, esto deben haber visto ustedes en el ingreso. Uniforme, uniformemente variado, movimiento en el plano, movimiento circunferencial, caída libre,
composición de movimiento, tiro oblicuo en el vacío y tiro horizontal. Bueno, algo de movimiento relativo, todo lo que es velocidad relativa, todo lo que es dinámica, las leyes de Newton, dinámica del cuerpo rígido, cinemática de los sólidos, velocidad angular, o sea, todo lo que es movimiento circular. Después dinámica del cuerpo rígido, movimiento oscilatorio, ¿sí? Elasticidad es un tema que no lo vamos a ver con ustedes, ¿sí? Es un tema que se usa mucho en la parte civil. Vamos a ver algo de ondas, fluidos en equilibrio, todo lo que es dinámica hidrostática y dinámica de los fluidos, y óptica geométrica. Vamos a ver si llegamos a óptica geométrica. Por lo general siempre se llega hasta hidrodinámica, que es todo básicamente cuando usted abre la canilla en su casa, bueno, circula el agua, que es un fluido. Cuando nosotros hablamos de fluido, hablamos de líquido y gases. Entonces llegamos hasta ahí. La óptica es también importante, todo lo que es fibra óptica, hay que saber todo lo que es óptica. Em, ¿Qué libros son recomendables? Por lo general el que más se usa es el Sears Semankey, este que está acá. A ver esto. El Sears Semankey, IAM, es un libro. Otro buen libro es el Serway, es un excelente libro. Bueno, y acá tienen también ejemplos, ¿sí? Entonces este es el programa, la materia. ¿Alguna duda hasta acá? A ver, hay gente que quiere unirse a esto. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, y ahí, después materiales de clase, está el programa que acabamos de ver, y está teoría. Vamos a ver la teoría, la clase 1, que es el repaso de todo lo que es física 1. ¿Sí? Bueno, entonces, el estudio de la física es importante porque es una de las ciencias. Ah, una cosa importante también. Todas las clases se va a tomar el... Sí, hay César Salas, levanto la mano. ¿Tiene alguien una consulta? Todas las clases se va a tomar asistencia. Yo voy a bajar el listo del asistente, de los conectados. ¿Sí? Y este va a ser el listado de la asistencia de hoy, digamos, ¿sí? Mm, Esto, bueno, yo después voy a guardar la asistencia del día de hoy. Eh, Asistencia. Y hoy es...
Bueno. Bien. Entonces, el estudio de la física es importante porque es una de las ciencias más fundamentales. Los científicos de todas las disciplinas utilizan las ideas de la física, como los químicos que estudian la estructura de las moléculas, los paleontólogos que intentan reconstruir la forma de andar de los dinosaurios, y los climatólogos que estudian cómo actividad humana afecta la atmósfera y los océanos, ¿sí? Hoy los climatólogos tienen una cuestión fundamental que es el tema de... hay pregunta con cuánto regulariza la materia. La materia se regulariza con 4, ¿sí? Tienes acá 4 en ambos parciales, ¿sí? Sí, la clase queda grabada y después se sube sola a acá a Teams, ¿sí? Bien. Profe, ¿la materia no tiene promoción directa? Tiene promoción directa. Sí tiene promoción directa con 7 en ambos parciales. ¿Sí? Bueno, ahí se está grabando. Bien. Bueno. Entonces, volvamos a la clase. Estamos viendo. Entonces, los climatólogos, ¿sí? Que estudian cómo la actividad humana afecta a la atmósfera y el océano. Hoy es muy importante lo que hacen los climatólogos, sobre todo con algo muy fundamental. Usted ve que cada vez cambia el tiempo, los fenómenos son más fuertes, todo lo que es cambio climático es importantísimo. Asimismo, la física es la base de toda la ingeniería y la tecnología. Esto es central, a ustedes les va a servir mucho todo lo que es física, la parte eléctrica, física 2 que van a tener el año que viene. Es fundamental para ver todos los routers, los switch, todos los equipos informáticos, las computadoras, todos los equipos informáticos que ustedes van a interactuar mucho con eso. Ningún ingeniero podría diseñar un televisor de pantalla plana, una nave espacial interplanetaria, ni incluso una mejor trampa para ratones sin antes haber comprendido la ley básica de la física, ¿sí? Es fundamental. Entonces, ¿qué es la física? La física es una ciencia experimental que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia, así como el tiempo, el espacio y la interacción de estos 4 conceptos entre sí. Es una ciencia fundamental que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. Es una ciencia basada en observaciones experimentales y en mediciones. Su objetivo es desarrollar teoría física basada en leyes fundamentales que permiten describir el mayor número posible de fenómenos naturales con el menor número posible de leyes físicas. Estas leyes físicas se expresan en lenguaje matemático, por lo que para entender sin inconveniente el tratamiento del formalismo teórico físico se debe tener una propia formación matemática. O sea, acá la matemática es una herramienta de la física. El estudio de la física se divide en 6 áreas. Mecánica clásica, que es lo que es todo física 1 que van a ver ustedes, estudia el movimiento de los objetos que son grandes en relación con los átomos y se mueven con rapidez mucho más lenta que de la luz, ¿sí? Nosotros todos vemos cuerpos grandes, por ejemplo, 2 autos que chocan, ¿sí? Una caja que yo muevo por el piso, son cuerpos grandes. Después hay otro estudio que es la relatividad, teoría que describe los objetos que se mueven con cualquier rapidez, incluso con lo que se aproxima a la rapidez de la luz, ¿sí?
Eso se ve algo en física 2. Termodinámica, lo que es calor, temperatura, también lo ven en física 2. Electromagnetismo, que es electricidad y magnetismo, también lo ven en física 2. Óptica, nosotros vemos óptica geométrica en física 1. Y en física 2 se ve óptica ondulatoria. Después, mecánica cuántica, que bueno, no se ve en física 2. Antes existía lo que se llamaba física 3, que veían toda la parte de átomo, radiación, bueno, mecánica cuántica. ¿Qué es medición? El propósito de la física es proporcionar un entendimiento del mundo material mediante el desarrollo de teorías que surgen de observaciones experimentales. Si las predicciones que se producen corresponden fielmente a lo que se observa en la realidad, entonces, esto han visto en el ingreso ustedes, entonces establece la teoría. Aunque permanezca provisional. Las leyes fundamentales de la física incluyen cantidades físicas como fuerza, velocidad, volumen y aceleración, las cuales se describen en términos de cantidades básicas. En mecánica son convención las tres cantidades de longitud, masa y tiempo. Las otras cantidades físicas pueden ser estructura a partir de estas tres. ¿Sí? Entonces todo se deriva de longitud, masa y tiempo y todo lo demás es derivado. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de esto. Bien. Para reportar el resultado de una medida de cierta cantidad física debe de definirse una unidad para la cantidad. Si por ejemplo se define la unidad básica de longitud, que sea un metro, y alguna persona que esté familiarizada con el sistema de medida reporta que una pared es de 2 metros de alto, entonces la altura de la pared es 2 veces la unidad básica de longitud. Nosotros cuando hacemos mediciones siempre lo comparamos con un patrón, ¿sí? El patrón es un metro, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, el kilogramo de patrón. Entonces decimos que una persona tiene 75 kilogramos, entonces son 75 veces ese patrón. En 1960, una Convención Internacional coincidió en un sistema patrón de unidades para las cantidades básicas de ciencia denominado SI, que es Sistema Internacional. Y sus unidades son de longitud, masa y tiempo, son metros, kilogramos y segundos respectivamente. Nosotros usamos el sistema internacional siempre. Van a ver que hay gente que otros países que usan otro sistema, por ejemplo, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, usan el sistema británico, ¿sí? Y hay encima diferencia entre los dos sistemas, ¿no? O sea, Inglaterra, hay determinadas unidades que sí, que significan una cosa en Inglaterra y otra en Estados Unidos. Bueno, el resto del mundo usa el sistema internacional, ¿sí? Ellos en vez de kilómetros, por ejemplo, que son 1000 metros, usan milla. Bueno, hay ciertas unidades que están en el sistema británico y siempre se hace la conversión. Análisis dimensional, esto también lo han visto en el ingreso. La palabra, esto es un repaso. La palabra dimensión tiene un significado especial en física, denota la naturaleza física de una cantidad, ya sea que una distancia se mide en unidades de pies, metros o brazo. Todavía, bueno, ustedes saben que el sistema británico tiene la unidad de pie. ¿Por qué? Porque le han medido el pie al rey y de ahí se sacó la unidad, ¿sí? El pie medida del rey en su momento medía 30,48 centímetros. Entonces de ahí se sacó la unidad de pie y se derivó todo. La pulgada, ¿sí? 2,54 centímetros, todo eso es del rey. Los símbolos que se usan para especificar la dimensión, longitud, masa y tiempo son L mayúscula, M mayúscula
t respectivamente. Con frecuencia se usan las corchetes para denotar las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, el símbolo que se usa para la rapidez es v, ¿sí? De velocidad. Ya vamos a ver eso cuando entremos en cinemática profundamente. Van a ver que rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad es longitud sobre tiempo. En muchas situaciones es posible que deba verificar una ecuación específica para ver si satisface sus expectativas. Un procedimiento útil y poderoso llamado análisis dimensional ayuda para esta comprobación porque las dimensiones son tratadas como cantidades algebraicas. Por ejemplo, las cantidades se suman o restan solo si tienen las mismas dimensiones, ¿sí? Yo puedo sumar manzana con manzana, pera con pera. Además, los términos en ambos lados de una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Al seguir estas reglas simples, les será posible usar el análisis dimensional para determinar si una expresión tiene la forma correcta. Cualquier correspondencia es correcta solo si las dimensiones en ambos lados de la ecuación son las mismas. Un ejemplo de esto muestre que la expresión velocidad es igual a aceleración por tiempo dimensionalmente correcta, donde v representa la rapidez, a la aceleración y t un instante de tiempo. Entonces, yo sé que velocidad se mide en metros por segundo. A ver si podemos ver esto. Blog de nota de clase. A ver. Bueno, acá vamos a hacer algún ejemplo. Ustedes saben que, voy a escribir acá, velocidad tiene unidades de metros sobre segundo, ¿sí? Y debe ser igual a longitud sobre tiempo, como dice en el ejemplo, que es metros sobre segundo. Entonces es dimensionalmente correcto. Por otro lado, ustedes saben que la aceleración, que es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, es decir, variación de velocidad es metros sobre segundo y variación del tiempo está abajo,
que es 1 sobre segundo, esto me da metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ustedes, en el primer ejemplo este que tienen, ¿sí? En el primer ejemplo, perdón. En el primer ejemplo está correcto, ¿sí? Bien. Ya voy a generar. Bueno, ahí voy a escribir. Perfecto. Bueno, entonces es lo que veíamos recién. Entonces, aceleración sería metros sobre segundo cuadrado, que es dimensionalmente correcto. Lo mismo que velocidad, metros sobre segundo. Conversión de unidades, lo que hablábamos recién. Esto también lo han visto en el ingreso. Una milla son 1609 metros o 1,609 kilómetros. Un pie es 30,48 centímetros. Una pulgada, 2,54 centímetros. Un metro son 39,37 pulgadas. Una yarda son 991,40. Fíjese lo complicado que hay esto que empieza a ver pie, yarda, pulgada, milla náutica. Bueno, esto se sigue usando, pero es impráctico, digamos, ¿no? Y el sistema internacional es mucho más preciso. Bueno, ¿cómo se hace la conversión de unidades? Dice, en la autopista un automóvil viaja con una velocidad de 38 metros por segundo y el conductor rebasó el límite de velocidad de 75 millas por hora. Sí, o sea, le pregunta si el conductor rebasó las 75 millas por hora. Obviamente tiene que transformar los 38 metros por segundo a millas por hora. ¿Sí? Bien. Entonces, el ejemplo es lo que tienen ahí. ¿Sí? Usted tiene 38 metros por segundo. Una milla son 1609 metros. Entonces simplifican metro con metro. Y le queda 2,36 por día a la menos 2 millas por segundo. Ahora, la ideal es poner a la par todo eso. Yo sé que 60 segundos es un minuto, se simplifica segundo con segundo, y ahora 60 minutos es una hora, se simplifica minuto con minuto y le queda que es igual a 85 millas por hora. Entonces, esto van a hacer el trabajo práctico del profesor Brito de conversión de unidades, ¿sí? Estimación y cálculos de orden de magnitud. Suponga que alguien le pregunta el número de bits de datos en un disco compacto o en un disco rígido. Su respuesta es que por lo general no se espera que proporcione el número exacto, sino más bien una estimación. Ustedes saben, por ejemplo, un disco rígido es de 1 tera, ¿sí? 1 tera es 10 a la 12, ¿sí? Entonces son las unidades. O yo tengo una velocidad de internet de 100 megas, ¿sí? Entonces son órdenes de magnitud. Entonces, siempre nosotros expresamos el número este en notación científica, con el multiplicador de la potencia de 10 entre 1 y 10, ¿sí? Entonces, la notación científica es fundamental para nosotros. Si el multiplicador es menor que 3, la raíz cuadrada de 10, el orden de magnitud
es la potencia de notación científica. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, esto también lo han visto en el ingreso. Apilar billete hasta la luna, dice. ¿Cuántos billetes de $1 apilados uno encima del otro alcanzan la luna? Bueno, la distancia de la luna es de casi 400.000 kilómetros. Suponga el número de billetes del dólar de 1 milímetro. Así que un número bastante grande igual, pero supongamos que sea 1 milímetro y multiplique esa distancia por ese número. Entonces tendremos está bien, 10 billetes hay en 1 milímetro, ¿sí? 10 billetes hay en 1 milímetro. Entonces, 10 a la 3 milímetros es 1 metro. 10 a la 3 metros es 1 kilómetro. Entonces yo tengo 10 a la 7 billetes por kilómetro. Entonces fíjense que yo tengo, en realidad, 4 por 10 a la 5 kilómetros de distancia. Entonces, si yo, para que simplifique, yo quiero saber cuántos billetes hay, pongo kilómetro abajo, 10 a la 7 billetes es 1 kilómetro, entonces simplifica kilómetro con kilómetro, y tengo, acuérdense que en notación científica, cuando tengo la misma base, los exponentes se suman, o sea, tengo 10 a la 5 más 10 a la 7, sumo 5 más 7 es 12, y queda 4 por 10 a la 12 billetes. ¿Está claro? ¿Sí? Que sería 4 tera billete. Bien. Otro ejemplo, determinar el orden de magnitud de la masa de la Tierra, cuyo valor es aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos. Si la masa del Sol es 1030 kilogramos, ¿cuántos órdenes de magnitud difiere la masa de la Tierra? Bueno, entonces considero que sea un valor más cercano a 10 a la 1 que 1 que es igual a 10 a la 0. Su orden de magnitud es 6, que equivale a 10,1. Entonces, yo sé que la magnitud de la Tierra es 6. Acá está, es 10 elevado a la 24 esto, y esto es 10 elevado a la 30, ¿no? Entonces yo sé que la masa del Sol, yo quiero saber cuántas diferencias. La masa del Sol es 10 a la 30 y la masa de la Tierra 10 aproximadamente a la 25, porque acuérdense que 6 es 10 a la 1. Está cerca de, entonces yo digo que es 10 a la 25, entonces lo que difiere es de 10 a la 5. Entonces, por lo tanto, la masa del Sol es 5 órdenes de magnitud mayor, 100.000 veces más grande que la masa de la Tierra. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Incertidumbre y cifra significativa, ninguna cantidad física puede ser determinada con precisión íntegra porque nuestros sentidos están físicamente limitados, incluso cuando lo extendemos con microscopio y otros mecanismos. En consecuencia, es importante desarrollar métodos para determinar la exactitud de las mediciones. Todas las mediciones tienen incertidumbre asociadas con ellas, aunque no sean establecidas explícitamente. La exactitud de una medición depende de la sensibilidad del aparato, la habilidad de la persona que realiza la medición y el número de veces que se repita la medición. Una vez que se conocen las mediciones, cuando su incertidumbre sucede que los cálculos deben realizarse utilizando estas mediciones. Supongamos que dos mediciones se multiplican. Cuando se utiliza una calculadora para obtener este producto, esta puede aparecer en 8 dígitos en la pantalla calculadora, pero a menudo solo 2 o 3 de esos números tienen un significado. El resto no tiene ningún valor, ya que implica una mayor precisión de la que en realidad se había logrado la medición original. Bueno, acá hay una cosa central a diferenciar, que es la precisión y la exactitud. La exactitud es cuántas veces yo
tomo la misma medición? ¿Sí? ¿Cuántas veces yo repito esa medición? ¿Sí? ¿Cuántas veces yo me aproximo a ese valor real que nunca lo alcanzo? En cambio, la precisión tiene que ver con la calidad del instrumento. Es decir, si yo tengo una regla, ¿hasta dónde puedo medir con una regla? ¿Sí? La regla mide centímetro, tiene centímetro y puedo llegar a medir ¿qué? ¿Qué otra cosa tiene la regla? Usted agarra una regla, ¿qué pueden medir? Los milímetros. Los milímetros, exactamente. Entonces la precisión de mi regla está hasta los milímetros. Yo no puedo medir décimas de milímetro. ¿Por qué? Porque mi instrumento, que es la regla, no me permite a mí medir, ¿sí? No me permite a mí medir décima de milímetro. Para eso yo tendría que usar un tornillo micrométrico, ¿sí? O un calibre, digamos. Entonces, tengo que tener cuidado cuando pongo los valores con la calculadora. Yo no puedo poner la coma y 8 valores. Tengo que ver qué calidad tiene mi instrumento. ¿Sí? ¿Qué calidad tiene mi instrumento? Entonces, de esos son los valores que van después de la coma. En matemática no tengo límite, porque la matemática son números abstractos, ¿sí? Son herramientas que utiliza la física. Entonces, pero en física los valores después de la coma tienen mucha importancia, porque me está diciendo la precisión que yo he tenido en la medición. ¿Sí? Cuando más preciso sea mi instrumento, más caro es. Fíjense, yo si agarro una regla barata, yo compro, me es barato, ¿por qué? Porque puedo medir hasta milímetro. Si yo quiero medir décima de milímetro, ya tengo que comprar un calibre que me permite medir décima de milímetro y es más caro que una regla, mucho más caro. Y si yo quiero medir centésima de milímetro, ya es un instrumento muchísimo más caro, que es un tornillo micrométrico que lo usa mucho, por ejemplo, los mecánicos. ¿Por qué? Porque me permite medir hasta la centésima del milímetro. Entonces, eso es importante y así su valor va creciendo. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Bien. Bueno, ya después cuando termine la clase voy a agregar a la gente al aula virtual. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo que lo van a hacer después ustedes. Dice, considere que un laboratorio se mide con una regla el área de una placa rectangular. Considera que la precisión de la cual se puede medir una dimensión particular de la placa es 0,1 centímetro. ¿Sí? Que es lo que hace una regla. Si la longitud de la placa se observa que es de 16,3, es posible afirmar que solo se encuentra en algún valor entre 16,2 y 16,4. En este caso se dice que el valor observado tiene 3 cifras significativas. O sea, 3 cifras significativas, yo cuento todo, ¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Son las cifras significativas. Exactitud y precisión, bueno, un poco como empezó a ver, hay una diferencia técnica entre precisión y exactitud. La precisión en un sentido estricto se refiere a la repetición de una medición usando un instrumento dado. Por ejemplo, si usted mide el ancho de un talón varias veces y obtiene resultados como 8,81, 8,85, 8,78, 8,82, usted puede decir que las mediciones son precisas porque no distan mucho de otras. Son precisas. En cambio, exactitud se refiere a cuán cerca esté una medición de su valor verdadero. ¿Sí? Capaz que, y eso pasa mucho, yo tengo un instrumento que está descalibrado. Por ejemplo, yo mido temperatura y mi termómetro está roto. Entonces yo estoy tomando la temperatura de alguien
¿sí? Y me da 40, 40, 41, 40,5. Entonces digo, esta persona está enferma, hay que llevarla al médico. Y en realidad puede ser que mi termómetro está roto. Entonces quiere decir que es inexacto, ¿sí? Porque no se acerca al valor verdadero, ¿sí? Proceso de medición. El proceso de medición es una operación física experimental en la cual se asocia a una magnitud física un valor dimensionado en relación a la unidad que arbitrariamente se definió para medir dicho valor. Medir no representa en la mayoría de los casos una tarea sencilla, requiere definir y ejecutar correctamente 3 pasos. ¿Qué es lo que se va a medir? ¿Cómo se va a medir? ¿Y con qué elementos se va a medir? Puede distinguirse 3 sistemas involucrados en el proceso de medición. El sistema, que es la cantidad medida. Yo quiero medir, por ejemplo, una hoja de papel. Sistema de medición, ¿con qué elemento? Entonces, ¿cuál es el elemento que voy a usar? Una regla. Ese es mi sistema de medición. Y el sistema de comparación o referencia como la unidad empleada con su definición de su patrón, bueno, yo uso el metro, ¿sí? Yo uso el metro de patrón, es decir, que es, por eso uso una regla. Fíjense en que hay regla o cintas métricas, por ejemplo, que tienen las dos unidades, tienen el sistema métrico y al otro lado van a ver que es un poco más grande porque tienen pulgadas, ¿sí? Tienen mediciones en pulgadas en el sistema británico. Bueno, ¿qué errores se producen en el proceso de medición? En todo proceso de medición existen limitaciones dadas por los instrumentos usados, el método de medición y el observador que realiza la medición. ¿Sí? Puede ser que mi instrumento esté descalibrado, puede ser un error, puede ser que yo lea mal la medición. Entonces, todos esos son errores que se producen. Hoy en día, todo tiende a tomar las mediciones a través de algún sistema, ¿no? O sea, al usar cada vez mediciones remotas, o sea, a distancia, y mediciones que se hacen automáticamente, pero para eso tiene que estar calibrado el instrumento. Entonces, la limitación es entre el observador o el método que estoy usando o el instrumento usado generan incertidumbre o incerteza en el error. ¿Sí? Esto es inevitable propio del acto de medir y estos son los errores en las mediciones. En ciencia e ingeniería el error está más bien asociado al concepto de incerteza, también llamado inexactitud o incertidumbre, en la determinación del resultado de una medición. Esto también han visto en el ingreso un poco errores. Existen dos maneras de cuantificar el error de medición. Mediante el llamado error absoluto, que corresponde a la diferencia entre el valor medido, el X medido, y el valor real. Entonces eso se llama error absoluto. Esto lo van a ver en el práctico. El valor medido menos el valor real. Y el otro, error relativo, que corresponde al cociente entre el error absoluto, que es esto que acabo de calcular, y el valor real. ¿Sí? Calidad de una medición. Bueno, esto van a ser ejercicios en el práctico. Una medida es más exacta y por lo tanto de mejor calidad cuando menor sea su error absoluto. E. ¿Sí? Que es este. ¿Sí? Cuando menor sea el error absoluto, la diferencia entre el valor medido menos el valor real, todo en valor en valor absoluto, siempre es positivo el error y se suma, digamos. Entonces, una medida es más exacta y por lo tanto mejor calidad cuanto menor sea su error absoluto. Si se ha medido la misma magnitud usando dos instrumentos distintos, la comparación del error absoluto indica cuál es el de mayor calidad. Pero si se quiere comparar la calidad de una dada magnitud, longitud, por distintas especies como diámetro y altura,
o bien dos magnitudes distintas, se debe recurrir a sus respectivos errores porcentuales. El error Profe, porcentual es el error absoluto multiplicado por 100. Eso lo van a ver también en el práctico. El resultado de una medición. El resultado de cualquier proceso de medición se compone del valor medido. Valor o medida de la magnitud en cuestión, de un símbolo que representa la unidad y del error que indica la exactitud, con que se conoce el valor medido. Con lo cual el resultado de una medición queda expresado de la siguiente forma. Entonces, yo tengo que el resultado, donde X es la magnitud que se desea medir o conocer, XM es el valor medido, representa el número de veces que contiene la unidad seleccionada. Es el error absoluto o incerteza, es este, e indica la exactitud que se conoce el valor medido, y U es la unidad de medida empleada. Entonces, por medir se entiende conocer el valor de magnitud y conocer también el error con que se mide la unidad seleccionada. Es decir, yo tengo que conocer las dos cosas, el valor medido y la unidad seleccionada. Intervalo de incerteza. A ver, espérenme un minuto, ¿sí?
Bien, volvamos entonces. Entonces, Disculpe. sí, dígame. Sí, yo tenía un problema que, bueno, le estoy explicando a todos los profesores. Ahora no he podido entrar a clase con mi cuenta, estoy viendo la clase con la computadora de mi hermano y mi hermano. No estoy en el aula virtual, no sé, ha habido un problema administrativo parece. Yo hice el ingreso, soy ingresante, hice el ingreso, rendí libre y aprobé las 3 materias. Y no estoy en el, en el aula virtual y tampoco tengo el correo institucional. Supuestamente me lo iban a solucionar en estos días. Sí, Y yo, bueno, más que nada le estoy diciendo esto hasta que me lo solucionen. Voy a entrar con mi hermano a ver la clase. Y no sé si usted puede ir anotando la asistencia eh, hasta que pueda entrar con mi cuenta, digamos. sí, ¿cómo es su apellido? Terán María Eugenia. Terán María Eugenia. Bien, Sí, y también le quería pedir si me puede matricular en el aula para ir sí. viendo las cosas el contenido Sí, y sí, a ver, yo tengo acá. Bueno, ahí están casi todos matriculados, lo que sean, a ver, bueno, ahí están todos ¿Y como qué figura el nombre de su hermano? mi hermano es Juan Manuel Terán y el mío es, bueno, ya le dije, pero Sí, no sé si usted lo puede hacer hasta que, bueno, el examen me lo termine de solucionar. Yo estoy en el campus, pero no en su materia, digamos. O sea, está tengo, bien, sí, ¿lo sí, puede no hacer? hay problema, no hay problema. Ya vamos a, a solucionar, o sea, es central que tenga los correos institucionales. No, sí, sí, obvio. Eso insistan a la SAE Sí, que le solucione el tema del correo institucional porque, bueno, gracias, menos mal que ahora es presencial. Si usted manda mail y no le responden, van a tener que ir de forma presencial a tratar de solucionar porque eh, el profe Brito de práctica seguramente va a subir bien. las tareas acá, digamos, porque usted tiene una sección de tareas acá Ujú. donde acá se le va a asignar los trabajos prácticos y eso lo tiene que cumplir, digamos, ¿no? Entonces, para eso es importante, o sea, eso tiene que ser miembro sí o sí, digamos. Bien, entonces me va a poder matricular así por... Sí, yo lo puedo matricular el... No, mi Juan, hermano está. sí, Yo soy la que no está. Juan Manuel Terama, ¿él es? Sí, él sí está. Y yo soy María Eugenia Terán. Sí, ya existe, ya está matriculado. Sí, él sí. Así que bueno, va a tener que hacer los prácticos con No, el pero... de él. No, no me puede matricular en mi cuenta hasta que... ¿Y cómo es su correo? Mi nombre en el campo es María Eugenia Terán. Y el correo. A ver, después, hagamos una cosa, que ese después de que terminamos, Bien, así lo hacemos. ¿Sí? perfecto. Listo. Y la asistencia no se olvide, por favor, si me puede... Sí. Ya voy a eh, volver a bajar la asistencia de los conectados. A ver, yo tengo 83 conectados, pero sí la voy a anotar a usted. Bien, Sí, la asistencia nos han pedido que tenemos que elevar bien, a la asistencia para ver si están asistiendo, todo eso es fundamental. La asistencia es vital que estén presentes. perfecto. Bueno, Gracias. Profe, sí, dígame. le quería decir de que a mí se me fue el internet y no pude entrar a la clase tan temprano. Entré unos 30, 40 minutos más tarde. Sí, a ver, ¿Me voy a podría? bajar de nuevo la asistencia.
Listo, yo tengo la asistencia ya. Bueno, listo, yo tengo la asistencia. Sí, hay gente que abandona. A mí me parece todo. Cuando se conectan, cuando abandonan, bueno. Sí, en ese sentido, vean bien ese tema. Bueno, eh, continuamos viendo. Perdón. Entonces estamos en la hoja 25. Entonces, intervalo de incerteza. Se dice que hay una concordancia entre las predicciones teóricas de una hipótesis, modelo o teoría y los resultados de una medición, cuando ambos valores coincidan dentro de un rango definido por error de medición. El error E define alrededor del valor medido un intervalo de incerteza igual al doble del error, es decir, indica una zona entre la cual está conmigo el valor de la magnitud. Esto es muy normal. Por ejemplo, si mi regla mide en milímetro, yo, por ejemplo, mido 10, entonces yo voy a tener 10 más menos 1, significa que puede ser, el valor puede estar entre 11 y 9 milímetros. ¿Por qué? Porque mi instrumento solo me permite medir en milímetros. Entonces, si yo mido 10, puede ser 11 o puede ser 9. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el intervalo de incerteza del instrumento. Mediciones directas o indirectas, se llama medición directa cuando la operación de lectura se hace directamente del instrumento de medición utilizado para medir cierta magnitud. Por ejemplo, son mediciones directas la determinación de una distancia con la cinta métrica, ¿sí? Cuando ustedes están midiendo con una regla. La de un peso, una balanza, la de intensidad de corriente, un amperímetro, eso va a ver en física 2. No siempre es posible realizar una medida directa, porque no disponemos del instrumento adecuado, porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño, porque hay obstáculos de la naturaleza. Y medida indirecta es aquella que se puede calcular al terminar realizando la medición de una variable o más distinta a la que se desea conocer, pero determinado de alguna manera con ella. Por tanto, una medición indirecta es la que resulta de una ley física o una relación matemática que vincula magnitud o medir con otras magnitudes medibles directamente. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad, ustedes saben que es distancia sobre tiempo. Entonces, si yo uso una regla para medir la distancia y con un cronómetro marco el tiempo, voy a poder calcular mediante una medición indirecta la velocidad. ¿Sí? Entonces yo con una cinta métrica tomo la distancia, con un cronómetro el tiempo, entonces yo digo velocidad y distancia sobre tiempo y calculo la velocidad. Entonces es medición indirecta. Error de magnitud indirecta, propagación de errores. Cuando se trabaja con magnitud indirecta, el error de medición estará dado por toda la transmisión de los errores, de las magnitudes medidas directamente. Al aplicar un determinado método o fórmula matemática para obtener la magnitud requerida, este proceso se llama propagación de errores. Obviamente, si yo estoy haciendo una medición indirecta de velocidad, entonces yo tengo que sumar, por un lado, el error que puedo tener en la medición con la regla o la cinta métrica, el error que yo puedo tener con el cronómetro. Usted sabe que cuando usted aprieta el cronómetro, están introduciendo el retardo que tienen ustedes, ¿sí? Para apretar, que está en el décima de segundo. Entonces, todo eso errores se van propagando o sumando. Esto van a hacer en práctico. Bueno, suma y resta, vamos a ver brevemente. Cuando se trabaja con magnitudes indirectas, el error de la medición estará dado por la transmisión de los errores de las magnitudes medidas directamente, al aplicar un determinado método o fórmula matemática para obtener la magnitud requerida. A este procedimiento se le llama propagación de errores. Entonces, la propagación de error para la suma o resta se resuelve de la misma manera, se suma los errores absolutos de la medición involucrada. ¿Sí? Sean dos medidas A, el valor X de A más el error de A, más menos el error de A, y B es
lo medido de B más o menos el error de B, entonces, pero por un lado se suman, C es igual a A más B. Entonces, ¿qué se hace? Se suman, se tienen que sumar por un lado los valores y por el otro lado las mediciones, ¿sí? Entonces, el error de C es el error de A más el error de B. Entonces, suma de A y B da la medida XC, ¿sí? Más o menos el error de C. O sea, los valores yo sumo. Por ejemplo, yo tengo 3 metros más 2 metros. Eso me da 5 metros. Pero también a su vez yo tengo que sumar los errores. El error de 3 metros está en más o menos 1 milímetro y el error de 2 metros está en más o menos 1 milímetro. Entonces yo tengo que sumar, me va a dar 5 más o menos 2 milímetros. ¿Sí? Porque yo tengo que sumar el error de cada una, el error de A más el error de B. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Esto viene del ingreso, ¿sí? Es un repaso del ingreso. El producto o cociente y cociente. Entonces yo tengo A de nuevo, XA más o menos es el error de A y B, XB más o menos el error de B. Entonces, el producto C es el producto, o sea, C igual a A por B, y el error, ¿sí? Está dado, el error de C sobre el valor medido de XC, esto es relativo, el error de A sobre XA más el error B sobre XB. Entonces el error de C es el error relativo, o sea, EA sobre XA más EB sobre XB, ¿sí? O sea, el error sobre el valor de A más el error de B sobre el valor medido de B por XC, ¿sí? Entonces el producto de A y B da de la medida indirecta XC y el error de medida indirecta es ese. Bueno, esto está la fórmula ahí para que esto van a hacer varios ejercicios ustedes en el práctico. Potencia, cuando yo tengo un valor a la potencia, una potencia n, ¿sí? Esto me da XC. Entonces el valor de error es el exponente n por el valor, el error de A sobre el valor medio de A, o lo que es lo mismo, C, ese valor C se propagan todos los errores, el valor medio de A más o menos el error de A la n. La potencia de un número es el resultado de ese número multiplicado tantas veces como la indica la potencia. Debido a esto podemos aplicar la propagación del error como si fuese un producto que hace de la siguiente manera. Entonces, yo tengo que XA a la n es el valor de C, XC, ¿sí? Entonces directamente yo digo que el error de C es n sobre A, sobre n por el error de A sobre el valor medio de A. Bueno, esto van a hacer ejercicio en el trabajo práctico para que quede más claro. Bueno, la clase de hoy va a quedar grabada acá en Recordings. Queda grabado, ahí van a poder ver el video. Bien. Por otro lado, bueno, ya he bajado la asistencia, ahí le agrego a usted Terán María Eugenia. Bien, gracias. Bien. Y veamos los demás. Bueno, tengo miembros de la... Y, Sí, alguien profe, nació... Sí, dígame. y me añadió a mí ¿Cómo era su apellido? Solórzano. Solórzano, ¿cuánto? Agustín.
¿Usted tiene correo institucional? Mauro Agustín. Se refiere, o sea, ¿Usted es Solórzano Mauro Agustín? sí. Bien. Listo, ya está agregado. Gracias. De nada. Bueno, ¿Profe? sí, ahí voy a detener la grabación para que se vaya guardando. Sí, dígame. Disculpe, profesor, yo soy recursante y me tuve que inscribir por CISACAT en esta comisión, pero no estoy en el aula virtual. ¿Podría agregarme? Sí, yo la agrego a usted. Bueno, los demás están desocupados. Nos vemos el próximo lunes. Voy a preguntar al profe Brito cómo van y si él, bueno, está con el trabajo práctico, bueno, si vamos a ver si la clase que viene empezamos con cinemática. Bueno, si están atrasados, normalmente hay un tema entre la teoría y la práctica, que es siempre la teoría, uno da el tema de teoría y por ahí para la práctica se necesitan 2 clases para desarrollar el práctico. Entonces, muchas veces va a haber semanas que yo le voy a avisar si voy a dar clase o no, porque yo tengo que esperar a la práctica, digamos, ¿no? ¿Sí? Porque yo avanzo con la teoría, pero tengo que esperar a la práctica también que avance. Así que eso yo le voy avisando para que vamos iguales, sincronizados entre la teoría práctica. Bien, los demás están desocupados, ya tomó asistencia, así que nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Profe, Sí, una pregunta. Nosotros nos notamos en el CISACAT, digamos, y tuvimos un problema, digamos, con el tema de la anotación y tenemos distintos horarios. Entonces pedimos el cambio de comisión, ya sería para esta, y estamos esperando el cambio. Mientras tanto, nos dijeron que hablemos con los profesores y nos conectemos a las clases ya de la comisión en la cual pedimos. ¿Cómo hacemos en este caso? bien, a ver, yo voy a ir sumando. Vergara. Sí, a ver, la asistencia yo la bajo de todos los conectados, ¿sí? Así que en ese sentido, digamos, siempre es todos los conectados. A ver.